2 semanas comenzamos a ir a través del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y vamos a ir a través del Evangelio de Lucas porque queremos aprender lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Pero hoy quiero hacer una pausa, posiblemente 2 semanas, y te voy a decir por qué. Esta semana he estado en contacto con diferentes personas en donde están pasando por momentos difíciles y donde en ocasiones necesitamos escuchar qué es lo que Dios nos está hablando para traer ánimo o para traer confianza en Dios en momentos difíciles. Yo no sé cuántos de ustedes pasan por momentos de dificultad. No sé cuántos de ustedes en ocasiones se encuentran en una situación donde pareciera que ya no pueden hacer nada más. Y que esos momentos donde tú dices, ya no sé qué puedo hacer, son momentos en donde Dios está esperando que nosotros confiemos en Él para que Él haga algo y que nosotros podamos confiar en que Él puede hacer algo. Todos tenemos situaciones difíciles. Tal vez tú dices, estoy pasando por una enfermedad, necesito sanidad. Tal vez estoy pasando por momentos de escasez, necesito que Dios provea mi vida. O tal vez estás pasando por un momento donde tus relaciones no están funcionando y tú dices, necesito que Dios traiga sanidad a mis relaciones, o necesito que Dios trabaje en mi matrimonio, o en mis hijos, o en mi familia. Ciertamente Dios se interesa por cada una de las situaciones por las que pasamos. Y cuando son situaciones difíciles, son los mejores momentos para que Dios obre en nuestras vidas y Él manifieste su poder y manifieste y revele su carácter sobre nosotros. Por lo tanto, el día de hoy quiero hablar sobre cómo podemos nosotros tener una actitud para recibir un milagro de parte de Dios. Y fíjate bien, quiero ser muy cuidadoso con esto, porque a Dios no lo podemos tratar como un genio o como un mago, en donde venimos y decimos, quiero mi milagro, y por lo tanto vengo con una fórmula y le digo a Dios, ya hice mi fórmula, ahora tú cumple y haz el milagro, porque yo ya hice mi fórmula. No es como trabaja así. Dios es Dios, Dios es soberano, nosotros estamos para Él, no Él para nosotros, pero el día de hoy vamos a ver que cada vez que Dios hace un milagro, y cada vez que Dios hace lo sobrenatural, hay ciertas características en la vida de hombres y mujeres que recibieron un milagro, y que no podemos ignorar. Que si nosotros estamos en momentos difíciles, en momentos donde decimos, ya no sé qué hacer, ya llegué al fondo, ya no encuentro soluciones, Señor, necesito tu ayuda, necesito un milagro, Dios está interesado en ayudarnos, claro que sí, y nosotros tenemos que pedirle a Dios por un milagro, pero Dios no necesariamente está atado a lo que nosotros hagamos para que Él haga un milagro. Dios lo puede hacer, o como Dios puede decir, no en este momento, o Dios puede obrar de maneras diferentes, pero Dios es Dios y nosotros simplemente somos hechura suya. Por lo tanto, no es tanto que vengamos a una iglesia y que te digamos, ven a recibir tu milagro, invita la próxima semana porque Dios va a hacer milagros, no, porque nosotros no mandamos a Dios. ¿Sí entendemos eso? Por lo tanto, hoy en día vamos a ver las actitudes que cada uno de nosotros debemos de tener cuando necesitamos que Dios sobre en nuestra vida. Y cuando hablo de un milagro de Dios, hablo cuando Dios viene a nuestro mundo, cuando Dios se involucra en nuestro espacio y en nuestro tiempo, y Dios manifiesta su poder en medio de nuestras circunstancias. Te lo vuelvo a decir. Lo que buscamos es de que Dios venga a nuestro mundo, se involucre en nuestro espacio y en nuestro tiempo, y que Él pueda manifestar su poder en medio de nuestras circunstancias. Por lo tanto, quiero que vayas conmigo al Salmo 84, verso 10, y si lo ponemos en la pantalla y lo podemos leer, dice así. El salmista dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ahora, ¿qué te parece si juntos leemos este salmo? ¿Te parece? Vamos a leerlo. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Padre, hoy yo te pido que tú bendigas este tiempo que vamos a abrir tu palabra. Y te pedimos que hoy tú reveles a tu Hijo Jesús a nuestras vidas.
y que reveles tu palabra a nuestros corazones. Y que, Señor, que podamos salir de este lugar confiando cada vez más en ti, confiando en que tú eres grande, que tú eres hacedor de maravillas, que solamente tú eres Dios, y que no hay circunstancia o adversidad en la cual tú no puedas ayudarnos. Por lo tanto, Padre, te pedimos que abras nuestros corazones y nuestros pensamientos para poder recibir tu palabra, y que luego nos des la gracia para ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver las condiciones que muchas de las personas en la palabra de Dios nos muestran cuando estaban en momentos de dificultad, y que nos van a ayudar, porque en algún momento, tú y yo vamos a encontrar momentos difíciles en la vida. La vida va a traer momentos difíciles y vamos a necesitar confiar en Dios, y necesitamos tener las actitudes correctas para que Dios responda a nuestras oraciones. Ahora, cada vez que nosotros vemos en la palabra de Dios, casi siempre podemos ver tres actitudes o tres cosas que pasan en la vida de una persona. Número uno, todo comienza con un problema o una necesidad que solamente Dios puede resolver. ¿Sí? ¿Cuándo es cuando necesitamos que Dios haga un milagro? Cuando tenemos un problema, ¿cierto? O cuando hay una necesidad que solamente Dios puede resolver. Porque hay cosas que tú y yo no podemos resolver. No somos Dios. Necesitamos a alguien más grande que nosotros, más sabio, más fuerte, que nos ayude en los momentos de dificultad. Por lo tanto, siempre comienza cuando hay un problema. Número dos, hasta que Dios se vuelve la única opción en nuestra vida, es cuando Dios comienza a obrar en nosotros. No es cuando yo tengo 5 opciones, cuando yo tengo 5 maneras de resolver el problema, y entonces a ver si Dios, que es mi quinta opción, a ver si también Dios funciona. No, es cuando Dios se vuelve la única opción. Cuando decimos, Señor, tú eres el único que me puedes ayudar, no hay nadie que pueda ayudarme, solamente tú eres el único que puede ayudar. Cuando Dios es la única opción. Y número 3, es cuando Dios hace milagros para que Él se dé a conocer, y Él trae salvación y vuelve el corazón de los hombres a Él. Ese es el propósito por el cual Dios hace milagros, porque Dios quiere darse a conocer a nuestras vidas, traer salvación y volver nuestros corazones a Él, que confiemos en Él, ¿sí? Porque hoy la iglesia, como gente que no conocen a Dios, necesitamos constantemente que nuestro corazón esté confiando en Dios. No en nuestra fuerza, no en nuestra sabiduría, no en el sistema, ¿verdad? No en el trabajo, sino en Dios. Por lo tanto, vamos a leer hoy una historia de un hombre que nos va a enseñar de una manera más específica lo que estamos hablando el día de hoy. Y si tú vas conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 17. ¿Ok? Segunda de Reyes 5, 9 al 17. Perdón, 1 al 17. Dice así. ¿Todo lo tienen ahí? Ok. Esta es la historia del profeta Eliseo cuando se encontró con un capitán de un ejército llamado Naamán. Y dice la palabra de Dios así desde el verso 1 en adelante. Voy a ir leyendo lento para que podamos entender la historia. Naamán, capitán del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. ¿Ok? Fíjate bien cómo define la palabra a este Naamán. ¿Ok? Era un hombre grande, era un hombre importante delante de su señor el rey, porque había peleado y había obtenido muchas victorias. Y sigue diciendo, los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán, y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Verso 4,
Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata, 6,000 siclos, ¿verdad?, de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y cuando llegue a ti esta carta comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Aquí está Naamán, un hombre que es grande, pero tiene lepra. Hay una muchacha que pertenece al pueblo de Israel que da testimonio de que hay un profeta de Dios y que Dios puede sanar a este hombre. Por lo tanto, Naamán escucha y comienza a preparar un viaje para ir a donde está el profeta, porque dice, voy a ir para que ore por mí y me quite la lepra. Pero sigue diciendo, verso 7, cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte o dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos, fíjate bien, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, levántate, lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. ¿Okay? Date cuenta que Eliseo no vino a recibir a Naamán, envió a un mensajero y le dijo a Naamán, ¿quieres ser sano? Ve al río Jordán, sumérgete 7 veces y serás sano. Verso 11, pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna cosa grande, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted, lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Ok? Vamos a aprender de la historia de Naamán. Naamán era un hombre sirio, era un hombre grande, un capitán que había ganado muchas guerras, pero tenía un problema, y que su problema era la lepra. Naamán, si tú te das cuenta de su trasfondo, él venía de un lugar donde se adoraban a muchos dioses, que no eran dioses verdaderos. Por lo tanto, Naamán era una persona que adoraba a muchos dioses. Por lo tanto, Naamán tenía 2 necesidades. No solamente tenía la necesidad de encontrar sanidad física, pero tenía la necesidad de encontrar salvación en su vida. Cada milagro de parte de Dios, Dios los hace para traer salvación sobre la gente y para traer en ocasiones sanidad o resolver un problema que la gente está pasando. ¿Ok? Ahora, si tú lees la historia y sigues leyendo la historia cuando Dios sana a Naamán, te vas a dar cuenta de que al final de que Naamán es sanado, Naamán reconoce a Dios como el único Dios verdadero y renuncia a adorar y a ofrecer sacrificios a otros dioses, y su corazón es transformado cuando leemos toda la historia de Naamán. Incluso cuando es sanado, él toma tierra y pide permiso para tomar tierra de la tierra de Israel y llevarla a su tierra para poder
en su tierra, construir un lugar en donde solamente él pueda adorar al Dios verdadero, y él dice, no quiero volver a adorar a los dioses falsos, voy a llevarme un pedazo de tierra en donde solamente pueda adorar al Dios verdadero. Por lo tanto, el milagro que Dios hizo en Amán no solamente le quitó la lepra, pero fue un milagro que transformó el corazón de Naamán, ¿sí? Porque ¿de qué sirve recibir un milagro de Dios, pero que nuestros corazones no sean transformados? ¿De qué sirve venir y decirle a Dios, te necesito, tengo problemas en mi vida, y Dios hace un milagro en nuestra vida y luego nos vamos y nos olvidamos de quién es Dios y regresamos hasta que tengamos otro problema? Ese no es el propósito de que Dios haga un milagro en nuestra vida. Dios quiere cautivar nuestro corazón y a través de un milagro solucionar los problemas que tenemos, pero Él quiere que ese milagro nos lleve a que nuestro corazón sea salvo y pueda llegar a confiar en Dios en todo tiempo. Por lo tanto, cada vez que hace un milagro Dios y la gente se va y se olvida de lo que Dios hizo, pues realmente la gente se perdió de vista lo más importante en el milagro. Y eso no solamente pasa en ese tiempo, a nuestro Señor Jesús le pasó. ¿Te acuerdas cuando Él sanó a cuántos leprosos? A 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? Ninguno. Porque el que vino ya no estaba leproso. Ya estaba sano. Pero si te das cuenta, ¿dónde estaban los otros 9? Recibieron el mismo milagro, recibieron también la sanidad, pero se olvidaron de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que le conozcamos a Él. Pero una de las cosas que tenemos que ver el día de hoy aquí es el orgullo que había en el corazón de Naamán antes de ser sanado. Naamán vino con caballos, ¿verdad? Y vino con muchos regalos para dárselos al profeta Eliseo, pero el profeta Eliseo no salió ni siquiera a recibir a Naamán en persona, él mandó a alguien a recibirlo, porque el profeta Eliseo decía, este hombre será importante en su tierra, pero aquí no es importante, aquí el único importante es Dios. Por lo tanto, dice que Eliseo mandó regalos y esperaba, según lo que leímos, que Eliseo viniera y que hiciera una oración majestuosa y que hiciera un gran movimiento y que dijera, sé sano, porque eres un hombre importante, sé sano. Esto era lo que estaba esperando Naamán. Es más, pienso yo que si el día de hoy un hombre parecido a Naamán viniera a nuestras iglesias, óyeme, haríamos grande fiesta porque viniera una persona importante, porque la iglesia hoy en día está tan impresionada con las celebridades, que hoy en día si alguien viene tan importante diríamos, wow, ahí viene esta persona. Y como hemos estado hablando las semanas pasadas, aquí nadie es más importante que otra persona, todos somos iguales. Todos somos valiosos delante de Dios y no hay aquí alguien que diga yo soy más importante por mi estatus o por lo que tengo, por mi posición. Puede venir aquí una persona que tiene un gran estatus social como alguien que no lo tiene y delante de Dios somos iguales. ¿Ok? Por lo tanto, aquí Naamán quería algo espectacular. Despreció el río Jordán y él dijo, ¿cómo me voy a sumergir en el río Jordán cuando en mi tierra hay mejores ríos para sumergirme? Era un hombre orgulloso. Es aquí en donde comenzó la prueba de Dios al corazón de Naamán, en donde Naamán tuvo que demostrar 3 cosas. Número 1, obediencia, humildad y sacrificio. Y cada vez que nosotros buscamos algo de parte de Dios que Él haga para nosotros, necesitamos reconocer que necesitamos humildad, necesitamos obediencia y necesitamos sacrificio. Muchas situaciones en nuestra vida no las hemos recibido porque aún no hemos humillado nuestro corazón. Algunas ocasiones las circunstancias nos humillan, pero no nos humillamos nosotros mismos. Y es hasta que nosotros nos humillamos y reconocemos nuestra necesidad de Dios y que necesitamos confiar en Él, que es cuando Dios comienza a obrar a favor de nosotros.
Ponte a pensar por un momento. La mujer que tuvo un flujo de sangre, dice que vino y se humilló y se postró a los pies de Jesús. Se humilló y cuando se humilló fue tocada y fue sanada. La mujer sirofenicia, cuando rogó por la sanidad de su hija, dice que vino, se humilló, rogó a Jesús y fue sanada. La historia de los reyes, que vemos que cada vez que humillaban su corazón, Dios los levantaba y Dios intervenía en sus situaciones. Pero el día de hoy, aún dentro de la iglesia se han metido diferentes maneras de pensar que podemos tratar a Dios de maneras diferentes que no son bíblicas. ¿Cuántas ocasiones a veces llegamos a escuchar refranes como estos? Dios ayuda a los que se ayudan. O ayúdate que yo te ayudaré. Y hasta creemos que está en la Biblia, ¿verdad? Hay gente que creen que está en la Biblia esta escritura, pero no es verdad. O sea, dices, ayúdate que yo te ayudaré. Pero la palabra de Dios dice, humíllate y yo te ayudaré. ¿Qué diferencia? No es tanto de que ayúdate y Dios te va a ayudar, o Dios ayuda a los que se ayudan, no. Es Dios ayuda a los que se humillan. ¿Cuántos de nosotros no batallamos con el orgullo en ocasiones? ¿Cuántos de nosotros no podemos realmente en ocasiones recibir algo de parte de Dios por nuestro orgullo? No pedimos, no confiamos, creemos que nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos, y es por eso que en ocasiones no podemos tener lo que Dios quiere darnos en nuestra vida. Hay matrimonios que no pueden ser sanados por el orgullo, de una o de otra parte. Hay familias que son gobernadas por el orgullo, se están destruyendo por la amargura, por el resentimiento que mantiene enfermo el sistema familiar. Por lo tanto, cada vez que en nuestra vida hay orgullo, hay incredulidad. Y la incredulidad impide que Dios obre a nuestro favor. Isaías 66:2 dice lo siguiente, dice así: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Te das cuenta? Pero miraré, dice Dios, yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios sabe todo en nuestra vida. Dios conoce nuestros problemas. Dios conoce nuestras angustias. Dios conoce todas nuestras dificultades. Conoce perfectamente todo acerca de nosotros, pero Dios no se mueve por nuestros problemas. Dios no se mueve por nuestras adversidades. Dios se mueve cuando Él mira en nuestros corazones la humildad para confiar en Él, para que Él nos ayude en los momentos difíciles. Pensamos que si nuestros problemas son grandes, eso va a conmover el corazón de Dios. Claro que sí. Dios mira y mira nuestro problema y mira nuestra angustia y se conmueve, pero Dios no hace nada hasta que nosotros no venimos con un corazón humilde y pedimos ayuda. O pedimos que Él nos enseñe cómo salir adelante en los momentos difíciles. Solamente Dios mira al que es pobre y es humilde de espíritu. Pienso que en nuestra vida necesitamos aprender a ser personas que practicamos la humildad en nuestros corazones. Como te lo he dicho miles de veces, aquí no hay nadie que pueda decir yo soy humilde. No hay nadie que pueda decir yo soy humilde. Lo único que podemos decir, estoy caminando hacia la humildad. Porque el día que tú no te sometes a Dios un día, ese día caminas en orgullo. El único que puede decir soy manso y soy humilde de corazón es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, vengan y aprendan de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. Si yo en la mañana un día me levanto y no considero a Dios para mi día, estoy comenzando mi día con orgullo. Porque lo que estoy diciendo, yo puedo vivir sin realmente pedir ayuda a Dios. Yo puedo hacerme cargo del día sin pedirle que me ayude, que me bendiga, que me dé sabiduría, sin siquiera tomar un momento para decirle a Dios gracias durante la mañana. Es una muestra de orgullo y de arrogancia, porque pensamos que podemos vivir la vida por nuestras propias fuerzas.
Pero una persona que es humilde es aquella que reconoce su necesidad diaria de Dios en su vida. Diaria de Dios. Todos los días. No solamente el domingo, sino mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cada día yo necesito a Dios. Cada día van a venir momentos que no sé cómo manejar las situaciones y necesito que ese día Dios me ayude. Necesito poner en las manos de Dios a mi familia, a mis hijos, mi vida. Que Dios nos libre, que Dios nos fortalezca. Pero eso es una señal de humildad. Realmente eso es la vida de oración. Es el reconocer nuestra necesidad de Dios. No es en sí una práctica religiosa donde decimos, ya cumplí con mis 10 minutos de religiosidad, ya oré, ya le pedí a Dios lo que tenía que pedirle, ya cumplí con mi práctica religiosa. No, es una actitud de humildad, de dependencia, donde reconocemos que Dios es Dios y que yo no soy Dios. Dios dice que Él da gracia a los humildes. Santiago 4:6 dice, pero Él nos da mayor ayuda, fíjate bien, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué interesante, porque cuando nosotros somos orgullosos, Dios se opone a nuestras vidas. Es decir, Dios no nos va a ayudar cuando caminamos en orgullo en la vida. Pero cuando nosotros caminamos en humildad, dice Dios, Dios nos da gracia. Es decir, que Dios va a empezar a abrir camino, Dios va a empezar a mostrarnos sendas por donde caminar. Él va a empezar a darnos favor. Pero cuando caminamos en orgullo, es lo que hace que Dios se oponga a nosotros. Salmos 138, verso 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cómo ves? Mismo principio. Dice, porque Jehová es excelso. Dice, atiende al humilde. Es decir, cuando pasamos por una necesidad y le pedimos a Dios ayuda, ¿a quién Dios va a atender? A la persona humilde. A la persona que reconoce su necesidad de Dios. Dice Dios, escucho lo que tú tienes que decirme. Cuando caminamos en altivez, dice Dios, te veo de lejos. Hasta que te humilles, entonces escucharé tu petición y tu oración. ¿Será que en ocasiones nuestros problemas no son resueltos porque hay orgullo en nuestra vida? ¿Será que en ocasiones nuestros matrimonios no funcionan porque hay orgullo en nuestra vida? ¿Será que en nuestras familias siempre hay caos y siempre hay conflicto porque hay orgullo en nuestra vida? Yo siempre digo esto, un matrimonio que está aprendiendo a caminar hacia la sanidad y hacia la restauración, está compuesto de dos personas humildes, que se someten no a la verdad del uno o del otro, sino se someten a la verdad de Dios. Que se hacen las cosas no como yo pienso, sino qué es lo que Dios piensa. ¿Cómo Dios instituyó el matrimonio? ¿Qué es lo que nos dice acerca de la familia? Cuando yo me someto a la autoridad de Dios, eso es humildad. Humildad es someternos a una verdad fuera de nosotros, y la única verdad fuera de nosotros es la verdad de Dios. Humildad no tiene nada que ver cómo nos vemos por fuera, o cómo nos vestimos, o de dónde venimos. Muchas ocasiones decimos, oh, esta persona viene de trasfondos humildes. Entiendo el concepto cuando decimos venimos de un trasfondo donde tal vez no tuvimos todo, hubo un poquito de escasez, pero eso no nos hace humildes. Yo he conocido personas pobres orgullosas y personas ricas humildes. Por lo tanto, la humildad no tiene que ver cómo nos vemos por fuera. La humildad tiene que ver con nuestra disposición de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. De obedecer a Dios cuando yo no quiero obedecer, o cuando quiero hacer las cosas a mi manera y rindo mi corazón a la voluntad de Dios. Eso es humildad. Eso es humildad. Te aseguro que si tú practicas la humildad, Dios va a comenzar a traer sanidad y va a hacer milagros en tu familia, en tu vida, cuando practicamos la humildad. Salmo 149:4 dice así: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, y dice, hermoseará
a los humildes con la salvación. ¿Te das cuenta? ¿Necesitas salvación en tu vida? Cuando hablamos de salvación, estamos hablando, la salvación incluye la sanidad física, incluye la sanidad emocional, incluye la restauración, incluye la provisión, incluye la paz, incluye todo lo que Dios puede proveernos, incluye la salvación. La salvación no solamente es de que Dios nos salvó para irnos al cielo. La salvación incluye, sí, la vida eterna, la restauración, la justificación, pero la salvación incluye también todo lo que necesitamos para esta vida, lo que necesitamos para vivir la vida de piedad en esta tierra. Y ya Dios nos lo proveyó. Y Dios dice, Dios va a hermosear a los humildes con la salvación. Necesitamos paz, dice Dios, sé humilde. Necesitas restauración, sé humilde. Necesitas provisión, sé humilde. Necesitas que Dios se manifieste y se revele a tu vida como un buen pastor, donde tú puedas decir, nada me faltará. Di conmigo, nada me faltará. Ahora te hago una pregunta. ¿Has visto alguna oveja preocupada? Yo no he visto a ninguna oveja preocupada. Porque las ovejas son los animales más mansos y más dependientes en el pastor. Ellas solamente están esperando que su pastor las lleve a lugares verdes y las alimente, y son los animales con un carácter más dependiente que cualquier otro animal. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener ese mismo carácter para poder recibir la salvación de parte de Dios y poder experimentar a Dios como nuestro buen pastor. Segunda de Crónicas 33, 10 al 13 dice lo siguiente. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, fíjate bien, pero no le hicieron caso. O sea, Dios habló y no hicieron caso. ¿Alguna vez Dios te ha hablado y no haces caso? ¿Alguna vez Dios te ha hablado y no le haces caso? ¿Están dormidos o no me oyen? ¿Alguna vez Dios te ha hablado y no le haces caso a Dios? A ver, y hablo de cosas prácticas. Dios te dice, perdona a un miembro de tu familia. Es que me ofendió. Dice Dios, perdona. Señor, pero es que ya van 2 veces que me ofende. Dice Dios, perdona 7 veces. Una vez Pedro dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? Dijo, 70 veces 7. En un día. Si tu hermano te ofende, en un día. 70 veces 7. Es decir, no significa que hagamos multiplicación y que sacamos matemáticas y digamos, ok, 490 veces ya me ofendió, la 491 veces ya no te la perdono, porque ya cumplí. Los judíos pensaban de esa manera, ellos decían, solamente puedo perdonar 10 veces y después de eso ya no perdono. Lo que Jesús estaba diciendo, todas las veces que te ofendan y que tú necesites perdonar, todas las veces necesarias tienes que perdonar. Qué difícil es perdonar a los que nos ofenden. Pero realmente, cuando Dios nos habla, tenemos que obedecer. Si Dios me dice perdona, tengo que perdonar, eso es humildad. Y luego sigue diciendo, por eso el Señor, porque no le hicieron caso, por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Date cuenta que oír a Dios y no obedecer trae consecuencias a nuestras vidas negativas, ¿sí? En muchas ocasiones podemos estar viviendo consecuencias negativas, no porque Dios nos esté probando, sino simplemente son consecuencias de desobedecer e ignorar cuando Dios nos habla. O sea, si tú no oyes a Dios y no le obedeces, no esperes que te vaya bien, te va a ir mal. Y luego no vengas a Dios y le digas, ¿por qué estás haciendo esto en mi vida? Dice Dios, no, o sea, Dios siempre nos quiere hacer bien, siempre nos quiere bendecir, siempre nos quiere sacar adelante, pero si oímos y no obedecemos, hay consecuencias. Entonces, verso 12 dice, estando en tal aflicción,
Fíjate lo que hizo Manasés, estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Se humilló profundamente ante Él. Oró al Señor y Él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Es solamente cuando nos humillamos profundamente que reconocemos que Dios es Dios. Es cuando quemamos nuestros barcos para no regresar atrás y decimos, mi única opción es Dios. El único que puede salvar es Dios. El único que puede sanarme es Dios. El único que puede restaurar mi familia es Dios. En el momento cuando nos humillamos profundamente y le decimos, Dios, si tú no me ayudas y si tú no intervienes, no hay ya otra opción. Es cuando Dios dice, es ahí cuando tú reconoces que Dios es el Señor y Dios obra en nuestras vidas. Es cuando llamamos la atención de Dios. Es cuando nos humillamos, cuando Dios escucha y Dios dice, ya te escuché, voy a intervenir en tu vida. Es cuando experimentamos la bondad de Dios, cuando experimentamos las maravillas de Dios, cuando nos humillamos profundamente ante Él. Ahora, si tú no anhelas que Dios haga algo en tu vida, difícilmente te vas a humillar. Pero cuando tú anhelas algo de parte de Dios, y anhelas que tu vida esté bien, y anhelas que tu familia esté bien, y hay un problema, hay una situación que dices, ya no puedo más, yo solo no puedo, ya traté todo y no puedo, pero te humillas, hasta que te humillas delante de Dios, es cuando reconoces que Dios es Dios, y que solamente Él es el único hacedor de maravillas en tu vida. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer cuando nos encontramos en momentos difíciles? Corre a Dios como tu primera opción. No le digas a nadie tus problemas antes que se los digas a Dios. Esto debe ser una regla en tu vida. Porque en muchas ocasiones y es bueno compartir nuestras cargas, es bueno, es bíblico, comparte tus cargas, es bueno que nosotros llevemos las cargas los unos de los otros, pero nuestra primera opción es venir a Dios. Y luego venir a los hermanos que oren con nosotros, que caminen con nosotros, pero nuestra primera opción no es venir a buscar consejo de los líderes o de los pastores como primera opción, es venir a Dios. No es depender en la medicina, y no te digo, si tú tienes que tomar medicina, hazlo, pero tu primera opción debe de ser Dios. Entonces, cuando tú pones a Dios como tu primera opción, Él te va a guiar, Él te va a dirigir, Él va a traer recursos a tu vida. Pero que tu primera opción sea Dios. Número 2, humíllate, reconoce tu dependencia total en Dios, renuncia a hacerlo a ti mismo, renuncia a creerte que eres sabio y que eres autosuficiente como para pedir ayuda a Dios. Ponte en serio con Dios y Él te va a tomar en serio. Porque Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros nos ponemos en serio con Dios, Dios también nos toma en serio. Pero para eso nosotros necesitamos humillarnos. Y 3, busca al hacedor de milagros. No solamente busque los milagros. Ayer yo jugaba con Saraí y le decía, tú me amas porque me necesitas. Jugando, ¿no? Tú me amas porque me necesitas. Necesitas de mi dinero, de mis riquezas, como si tuviera muchas, ¿no?
Pero en ocasiones, la verdad es de que en ocasiones no necesitamos a Dios, necesitamos que Él haga algo por nosotros, y eso no es lo que Dios quiere. Por lo tanto, tenemos que buscar a Dios, conocerle en medio de nuestras pruebas y de nuestras angustias, porque lo más precioso es que después de una prueba salgamos con una revelación de quién es Jesús. Eso es lo más maravilloso. Hay gente que pueden salir con un milagro y se van, y sus vidas nunca fueron transformadas. Es más, creo que en el cielo habrá muchas personas ausentes que recibieron milagros de parte de Dios. Porque buscaron un milagro y Dios en su gracia se los dio, pero nunca siguieron a Jesús, nunca rindieron sus vidas a Jesús. Si no, mira el ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿cuántas personas fueron alimentadas milagrosamente? Más de 5,000 contando a los hombres, aparte mujeres y niños, pero te aseguro que muchos de los que vieron el milagro de la multiplicación, no todos siguieron a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, no necesariamente recibir un milagro en nuestra vida significa que Dios es lo más importante en nuestra vida. Por lo tanto, debemos de tener cuidado en nuestros corazones que cuando tenemos una gran necesidad, solamente busquemos que Dios nos resuelva el problema, sino decirle: Señor, quiero conocerte en medio del problema. Quiero conocer tu carácter, quiero conocer tu cuidado, quiero conocerte como Padre, quiero conocerte como mi paz, como mi fortaleza en medio del problema. No solamente, Dios, te pido que vengas y que resuelvas mi problema, pero quiero conocerte en medio del problema. Y si tú decides no resolver mi problema, aún ahí, Señor, quiero conocerte en medio de mi problema. Y decir como los jóvenes hebreos: yo confío en que Dios puede salvarme, pero si Dios decidiera no hacerlo, como quiera, no voy a rendirme ante los dioses ajenos y seguiré confiando en Dios. Eso es lo que Dios está buscando hacer en nuestra vida. Un llamado a la confianza, un llamado al crecimiento, a la verdadera intimidad con el Padre. Porque al final, el tesoro más preciado que podemos tener como seguidores de Jesús es el conocimiento de nuestro Dios. Y no solamente un conocimiento intelectual, pero el conocimiento experimental ocurre cuando pasamos por momentos difíciles y conocemos a Dios en esos momentos. Tú y yo podemos leer y decir: Dios es mi sanador. Pero si tú nunca has estado enfermo, no vas a saber lo que realmente significa que Dios es tu sanador. A mí me gusta escuchar a Nicole cuando venimos a la oración y habla cómo Dios la sanó, pasaste por cáncer y Dios te sanó, ¿verdad que sí? Y te aseguro que tú conoces a Dios como sanador mucho mejor que alguien que nunca ha pasado por una enfermedad. Porque dices: conocí a Dios, Dios fue bueno. Y Dios sanó el cuerpo de Nicole, pero Nicole tiene una revelación de quién es Jesús, de un sanador, de un Padre, de un Dios hacedor de maravillas. Eso es lo que debemos de buscar nosotros, el conocimiento de Dios, de nuestro Padre, de decir: Señor, te estoy conociendo, y en ocasiones duele ser probados y duele pasar por momentos difíciles, pero cuando sales de esos momentos de prueba con un conocimiento y una revelación de quién es Jesús, eso enriquece tu vida más que cualquier otra cosa. Y con eso termino. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Dichosos, felices, los que reconocen su necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese es el mensaje que el día de hoy debemos de irnos. Necesitamos irnos con una confianza plena de que Dios se interesa por nosotros, que Dios es capaz de hacer maravillas en medio de nosotros, pero que nuestra búsqueda no sea solamente un milagro, sino que sea conocer al hacedor de milagros, y que podamos
caminar con Él todos los días y servirle y dar testimonio, porque al final esa historia comenzó, fíjate bien, con una muchacha que estaba en una tierra ajena, pero que dio testimonio de un Dios que hacía maravillas. Esta muchacha estaba trabajando con la esposa de Naamán y de repente miró una necesidad y dijo, ¿sabes qué? En la tierra de Israel hay un profeta que sirve al Dios Altísimo, al hacedor de maravillas. Un testimonio de una muchacha que conocía quién era Dios. Tú y yo somos como esa muchacha, que debemos de ir afuera del mundo y proclamar que Dios es un hacedor de maravillas, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede traer salvación, que Dios puede restaurar los corazones. Debemos dar testimonio, pero no solamente de lo que sabemos, sino de lo que estamos experimentando en nuestra propia vida. Padre, gracias por tu palabra.